¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Becerra, editor de CIO México, y me da mucho gusto dar la bienvenida a este seminario virtual que hemos titulado Ciberamenazas 2021, ¿cómo enfrentar lo desconocido? Pues ya estamos por finalizar un año en que la práctica del trabajo desde casa se ha hecho más extensivo y en medio de la llamada nueva normalidad que han sido aprovechados por el cibercrimen, el cual ha encontrado oportunidades para vulnerar los sistemas a causa de errores humanos o de personal habilitado y con conocimientos de ciberseguridad capaz de provocar un incidente cibernético. Y cada año, los investigadores de los Forcepoint X Labs, que incluyen a investigadores en ciberseguridad, a investigadores de comportamiento humano, a científicos de datos y a especialistas en contrainteligencia, se reúnen para evaluar cómo ha cambiado la industria en los últimos 12 meses y anticipar qué nuevas ciberamenazas aparecerán para el próximo año. Bueno, pues en este webinar vamos a ver cómo la ciberdelincuencia podría afectar a su negocio y cómo puede hacerle frente con una estrategia de ciberseguridad inteligente centrado en las personas. Y para adentrarnos en los temas, contamos esta mañana con la participación de Ramón Castillo, Senior Sales Engineer de Forcepoint, quien nos expondrá las previsiones en ciberseguridad para el 2021, ya inminente. Ramón Castillo cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de tecnologías de la información, como especialista en seguridad para los sectores financiero, de telecomunicaciones, gobierno y sector privado a nivel nacional e internacional. Es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la UNAM y cuenta con estudios de Ingeniería Electrónica por la UAM, así como un diplomado en Seguridad Informática por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muy bien, pues a nuestra amable teleaudiencia les recuerdo que pueden enviar sus comentarios o preguntas por medio del chat. Nos dará de veras mucho gusto leerlos al final de la presentación. Y sin más, cedo la palabra a Ramón. Adelante, buenos días. No te escuchamos, Ramón. Gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir la presentación y vamos a dar comienzo. Ok. Bueno, gracias, José Luis. Como cada año, nuestros expertos en ciberseguridad dentro de Forcepoint en todo el mundo, impulsado por la iniciativa de nuestros laboratorios de investigación y desarrollo X-Labs, pues se reúnen para evaluar cómo ha cambiado la industria en los últimos 12 meses y qué es probable que suceda o que veamos que suceda en temas de ciberseguridad para el año que entra, ¿no? Como todos sabemos, este año ha sido un año muy particular que quedará en la memoria de todos nosotros, pero más también en temas de ciberseguridad debemos de tomar en cuenta este tema, ¿no? Para poder hacer una predicción, pues hay que entender básicamente dónde nos encontramos. Básicamente la mayoría de todos los empleados pasamos a trabajar de forma remota y por supuesto impulsando el tema de aceleración en la transformación digital de las organizaciones y pues, una implementación en temas de nube que se tornó más que un deseo en una necesidad inmediata para prácticamente todas las organizaciones. Más que Ramón, predicciones, ¿sí? perdón que te interrumpa. Estamos viendo tus notas de la presentación. ¿Podrías, Perdón. por favor? Ahí. Sí, Gracias. déjame compartir. Perdón. Sí, Ahí lo tenemos. Perfecto, muy amable. gracias. Más que predicciones, queremos presentar una introspección de lo que estamos viviendo este 2020 y terminar vislumbrando lo que creemos que pasará para el año que entra, ¿no? Ahora voy a comenzar con esta cita de nuestro oficial general de producto, Nico Pop, que básicamente refuerza el hecho de que el futuro se nos vino encima y bueno, lo transforma todo, ¿no? La ciberseguridad es ahora un diferenciador empresarial y necesita un disruptor en la industria, ¿no? La situación actual es que todos pasamos a trabajar de manera remota
Y bueno, la ciberseguridad se convirtió en un motor que va a permitir que estos negocios, a través de esta transformación digital, aceleren su transformación y migración hacia la nube, ¿no? Es importante tomar en cuenta un concepto que introdujo Gartner el año pasado que se conoce como SASE. Es un acrónimo de Secure Access Service Edge, ajá, que indica o indicaba Gartner que el mercado no estaría listo para pasar este modelo sino dentro de 3 o 5 años y que solo el 40% de las compañías habría pasado a este modelo para el 2024. La pandemia pues vino a acelerar todo este proceso y se dio una migración muy rápida hacia la nube, ¿no? Todos los antecedentes que hemos mencionado con respecto a temas de migración, teletrabajo y demás, han provocado que la seguridad cibernética creciera en importancia a nivel directivo. No era solamente el tema de vámonos a la nube para habilitar a nuestra fuerza laboral, sino es cómo vamos a asegurar estos nuevos procesos de negocio a nivel de transformación digital, ¿no? Y esto tomó mucha repercusión y eco en las altas esferas directivas de las organizaciones, ¿no? La alta dirección siempre va a buscar una diferenciación e innovación para las organizaciones y sobre todo soluciones rápidas de implementar y ahorro en costo, ¿no? Todo esto pues, genera presión a todos los profesionales de seguridad para asegurar estos nuevos esquemas, sobre todo de teletrabajo, ¿no? Algo que nosotros hemos estado trabajando y creemos que va a suceder muy rápidamente es la creación de esta nueva plataforma de seguridad que se adapta a los nuevos esquemas de trabajo en la nube, que es el mismo concepto de Gartner de SASE, ¿no? Eh, y aquí es donde Nico Pop hace mención sobre el surgimiento del Zoom de ciberseguridad, como un requerimiento o necesidad de las organizaciones de tener una plataforma de seguridad convergente, digital y 100% como servicio o en la nube, ¿no? Como todos vimos este año, el Zoom y todo lo que tiene que ver con teleconferencias funciona, ¿no? Es un sistema tecnológico que los usuarios comunes y corrientes pueden utilizar simplemente y funciona, ¿no? Y esto pues es algo que los altos directivos pues quieren tomar en cuenta a niveles de ciberseguridad, ¿no? Sabemos que los fabricantes de ciberseguridad están desarrollando en tecnologías y herramientas, ajá, para poderse adaptar a este nuevo esquema, pero también debemos de integrar no solamente la protección y la seguridad del usuario, sino también la seguridad de los datos, la seguridad de las aplicaciones. Todo esto debe ser totalmente transparente para el usuario. Esta integración a nivel de temas de seguridad debe de tener como resultado que se arraigue directamente en el pensamiento de las arquitecturas de seguridad y que simplemente para el usuario sea algo funcional, que al momento que él establezca una conexión para acceder o consumir aplicaciones corporativas, ya vaya intrínseca la ciberseguridad en esa arquitectura, ¿no? Si va a consumir cuestiones en Internet, software como servicio, plataformas como servicio, pues lo haga dentro de este esquema de ciberseguridad, ¿no? Eh, la ciberseguridad deberá, y lo vamos a ver poco a poco, automatizarse cada vez más, brindando niveles de seguridad como servicio para que las organizaciones puedan seguir enfocándose en ser productivas, ¿no? Que es su actividad principal y no en temas de seguridad de la información, ¿no? Algunos analistas coinciden con esto y, por ejemplo, Forrester predice que las arquitecturas de Zero Trust o de confianza cero van a crecer un 200% el año que entra, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar al final? Es que esta ciberseguridad o seguridad como un servicio directamente en la nube, como un producto cloud, y la combinación de tecnologías más la protección de datos debe brindar a los tomadores de decisiones una visibilidad de control real
de cómo se están asegurando sus usuarios, qué es lo que están haciendo, a dónde están accediendo, desde qué dispositivos o geografías están accediendo a los datos de la organización. Y por supuesto, no solamente darles visibilidad a los usuarios, digo, a los profesionales de seguridad de cómo se están comportando sus usuarios a nivel de acceso y transacción de información, sino también poder proteger por los datos críticos de la organización y a mi fuerza laboral. Ajá. Eh, y eso es lo novedoso, tener visibilidad de las actividades y de cómo se mueven los datos de la organización. No se trata simplemente de monitorear o vigilar en el sentido estricto lo que hacen las personas, sino de brindar a los analistas de seguridad la información, ajá, para tener claro quién y cómo accede o transmite esta información, cómo la consume para crear valor dentro de la organización y poder evitar algún tipo de robo o fuga o mal comportamiento por parte de los usuarios, ¿no? Por supuesto, esperamos cosas importantes para el año que viene. Esta migración hacia la nube y plataformas convergentes junto con la consolidación de proveedores va a simplificar la seguridad para los tomadores de decisiones al final de cuentas, ¿no? La nube se va a volver parte fundamental no solamente de temas de productividad organizacional, sino también de temas de ciberseguridad, ¿no? De una manera en la que hoy pues no existe aún, ¿no? Porque apenas se está planeando en temas de arquitectura y productos. Otra de las predicciones que nosotros vemos la creó Rafael Martí, que es vicepresidente de investigaciones e inteligencia en Forcepoint, y él nos comenta sobre la objetividad imposible con temas de aprendizaje automático, ¿no? Eh, Sabemos que vivimos hoy en día en un mundo constantemente evolucionando. Sabemos que hay dispositivos conectados prácticamente desde cualquier lado y estamos hablando no solamente de dispositivos corporativos, sino también de dispositivos personales accediendo a datos de la organización, datos críticos. Y todo esto, pues, eh, provee un gran desafío a las organizaciones, ¿no? Por eso es importante entender el riesgo y la exposición que tienen las organizaciones, ¿no? Debemos de saber cuáles son los datos críticos y cómo se mueven estos datos, ¿no? Esto, la única manera de saberlo es recopilando grandes cantidades de metadatos y telemetría sobre la información y las interacciones que tienen los usuarios con ella, ¿no? Para poder después aplicar analítica y así eh, tener conclusiones y traducirlo en una visión basada en riesgo, ¿no? El desarrollo de estos sistemas automatizados tiene que ver y tiene sus propios retos, ¿no? Creemos que el año que entra va a haber mucho desarrollo con respecto a temas de aprendizaje automatizado y analítica, pero van a estar también sujetos a un mayor escrutinio por parte de las organizaciones, ¿no? Ya que se cuestionará la confianza y la naturaleza imparcial de todos los resultados que nos arrojen esta analítica y pues así también pues sus límites éticos, ¿no? Sabemos que esto ya existe hoy en día. Hay muchas soluciones que se basan en algoritmos y sistemas de aprendizaje automatizado, pero muchas veces estas aplicaciones o estos sistemas dependen mucho de los datos con los cuales son alimentados, ¿no? Muchas veces los datos son sesgados, ajá, y por lo tanto los resultados no van a ser exactos, ¿no? O van a tener errores en los resultados debidos a los efectos de de este sesgo en la alimentación, ¿no? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, si uno va a un banco a pedir un crédito y si mis datos no están completos o están parciales o están sesgados, pues esto me puede limitar a mí tener acceso o no a ese crédito, ¿no? Sabemos que muchos sistemas, como lo comenté hace un momento, utilizan estos temas de aprendizaje automatizado para tomar decisiones de si una acción
es adecuada o tiene bajo riesgo para la organización. Ajá. Eh, pero bueno, a final de cuentas, todos estos sistemas, ajá, deben entrenarse con grandes cantidades de datos y deben evaluarse con detenimiento respecto al sesgo y la precisión, ¿no? Si fallan en su dictamen o si se aplican mal estos controles, pues obviamente va a haber disrupciones en la productividad del usuario, ¿no? Va a haber problemas o va a haber pérdida financieras para las organizaciones, ¿no? Lo que sí vamos a estar viendo, y bueno, y por el otro lado, si hay controles muy permisivos, pues esto puede recurrir en fallas en los sistemas de seguridad o puede filtrarse información, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio y eso es lo que se va a tratar de hacer el año que entra entre estos esquemas automatizados, ¿no? Para crear para compensar lo que estamos viendo en estos sistemas cibernéticos ayudados por inteligencia artificial, por analítica predictiva, lo que vamos a estar viendo en su mayor parte es que si bien van a estar estudiando las actividades de los usuarios, el monitoreo de la actividad de ellos debe de realizarse a través de una supervisión de una persona, ¿no? Eh, es decir, una vez que estos datos sean computados y se exhiban calificaciones de riesgo, los sistemas de seguridad a su vez señalen el comportamiento inapropiado de algún usuario porque está haciendo mal uso de la información o está cambiando su comportamiento, las políticas de seguridad que se tomen van a estar supervisados por algún tipo de inteligencia humana. Al final, el aporte de la intuición, los conocimientos, el contexto, la comprensión del mismo ser humano debe de estar inmersa en la toma de decisiones finales, ¿no? Porque ya que si lo dejamos a temas únicamente automatizados, se toma el riesgo de tomar decisiones basadas en datos sesgados o en fallas de los propios sistemas, ¿no? Suponemos que más y más aplicaciones se seguirán basando en estos temas de analítica del comportamiento, pero muchas de ellas van a fallar debido al sesgo inherente a la falta de control y a la supervisión experta de los algoritmos, ¿no? Entonces, va a ser importante que tomemos en cuenta que debemos de tomar que un usuario, una persona, basándose en sus conocimientos, el contexto y la comprensión de las actividades de los usuarios, pueda tomar las decisiones finales con respecto a esta analítica. Eh, Otro de los pensamientos que nosotros vemos para el año que entra es algo que nos da nuestra eh, Chief Strategy and Trust Officer de ForcePoint, que es una reflexión sobre el aumento de las amenazas internas como servicio. Eh, si nosotros vemos las amenazas dentro de las organizaciones, es posible que imaginemos a los cibercriminales tratándonos de atacar constantemente pues, desde fuera de nuestro perímetro, ¿no? Pero hay algo que es bien importante pensar, es qué pasa si el riesgo viene de un empleado interno, de un empleado encubierto, o si la persona no es ni siquiera real, o si se trata de mi competencia que tengo aquí al lado, o un socio de negocio que está interactuando conmigo y desde ahí viene, digamos, la amenaza, ¿no? El año entrante vamos a ver este tipo de amenazas que surgen de lugares inesperados, ¿no? Y a veces la atención va a venir desde dentro de las organizaciones, ¿no? Hablando un poco sobre amenazas internas como servicio. Ajá. En el pasado, siempre pensamos que las amenazas internas son empleados insatisfechos que dejan la organización con información confidencial, a lo mejor llevándolas en sus USBs o en sus propios respaldos como tal, ¿no? Hoy, en cambio, sabemos que los empleados pueden encontrarse prácticamente en todo el mundo. Muchas de las contrataciones que se han hecho hoy en día de empleados se han hecho típicamente por Zoom, ajá, con un par de llamadas telefónicas más y realmente nunca se han visto en persona.
y el usuario ya está trabajando para la organización, accediendo a datos de la organización con la confianza intrínseca que le da el ser un empleado, ¿no? Hoy en día se puede comprar prácticamente cualquier cosa en el dark web, ajá, y uno de esos bienes que se puede comprar en el dark web son empleados confiables, ¿no? Y vamos a ver células organizadas el año que entra de infiltraciones o de organizaciones que se quieren infiltrar en nuestras empresas, ajá, donde manipulan los procesos de reclutamiento, ofrezcan medios dirigidos especialmente para que las personas con malas intenciones se conviertan en empleados confiables dentro de la organización, con el único objetivo de exfiltrar datos de la organización, ya sea para sobre todo para el bien financiero como tal, ¿no? Estas personas con esta mala intención, pues prácticamente van a ser agentes encubiertos de un tercero que van a tratar de superar fácilmente las entrevistas o procesos de reclutamiento y por supuesto va a ser muy difícil de poderlos detectar y evitar, ¿no? Algo que nos lleva también a poder, una vez que pasaron, digamos, estos controles de reclutamiento, debemos de tener una especial vigilancia sobre el comportamiento, no solo de estos usuarios, sino de cualquier usuario dentro de nuestra organización, para poder tener, digamos, una seguridad más predictiva basada en este comportamiento, ajá, donde los especialistas en ciberseguridad van a tener esta visibilidad completa de la actividad del usuario y poder decidir si van a estar, si realmente son una amenaza o no para la organización como tal, ¿no? Si bien queremos creer que nuestros empleados son buenas personas, las estadísticas muestran que entre un 15 y un 25% no lo son, ¿no? La única manera de detectar estas personas malintencionadas antes de que causen daños a la organización es entender ese comportamiento y reconocer cuando sus actividades no coinciden con el perfil, cuando están haciendo otras cosas, están acumulando información o están accediendo a sistemas a los cuales no deberían de tener acceso, ¿no? Eh, según hay un nuevo concepto, una nueva forma de identidad fácil que perdón, falsa que se va a estar gestando el año que está, que se conoce como identidades sintéticas, ¿no? Según analistas McKinsey, específicamente, ellos prevén fraudes basados en identidades sintéticas, sobre todo en el sector financiero en Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto esto se va a ampliar al resto del mundo, ¿no? ¿Qué es una identidad sintética? Es un método que utilizan, digamos, los estafadores, donde es una combinación de perfiles reales, ajá, con datos falsos para crear un perfil totalmente irreal que sea lo suficientemente creíble para poder solicitar algún tipo de crédito en el sector financiero, ¿no? Eh, si bien muchas de estas solicitudes se rechazan en oficinas financieras, el simple hecho de intentarlo una segunda, una tercera vez va creando un perfil lo suficientemente real, por decirlo de alguna manera, para solicitar algún otro tipo de cuenta bancaria, tarjetas de crédito, préstamo, ¿no? La distinción entre este tipo de identidades sintéticas e identidades reales va a resultar con el tiempo muy difícil de identificar, dado que no se están robando identidad, ajá, de ciertas personas como lo han venido haciendo. Eh, eh, entonces, pues no se están llevando a cabo, digamos, eh, reclamos en temas de robo de identidad, ¿no? Entonces, para las instituciones financieras en particular, pues son nuevas personas que están solicitando créditos o algún tipo de beneficio financiero, ¿no? El problema principal es cómo detectar en conjunto, ajá, y cómo eh, identificar esta combinación de información real con información falsa, ¿no?
cómo mostrarle que de alguna manera una persona no existe, ajá, cuando hay muchos rasgos reales bueno, son fáciles de identificar, ¿no? Aquí, pues simplemente la verificación de respuestas incongruentes que para los cuales nos va a ayudar también la analítica y, por supuesto, avalado con personal humano, nos va a ayudar como tal, ¿no? Sabemos que este tipo de identidades va a proliferar el año que entra y va a ser difícil de identidad, pero de identificar, pero siempre van a existir algún otro tipo de mecanismos como pueden ser cédulas de identificación, pasaportes, actas de nacimiento, que bien nos van a dar otros elementos para poder verificar este tipo de identidades, ¿no? Por supuesto, los responsables de seguridad debemos de tomar muy en serio este tipo de amenaza y reconocer como un riesgo real a este tipo de amenazas basados en identidades sintéticas que se pueden convertir en amenazas internas, ¿no? Debemos hacer las preguntas difíciles sobre si contamos con las herramientas y soluciones para detectar y detener este tipo de comportamiento anómalo dentro de nuestra organización antes de que suceda algún incidente de seguridad. Eh, Otra de nuestras predicciones es que el año que entra vamos a descubrir finalmente dónde están los datos de una manera u otra. Esto nos lo dice Nicholas Fishback, nuestro Chief Technology Officer en Forcepoint, ¿no? Por supuesto, a medida que se acerca el fin de año, ajá, muchos oficiales de tecnología, directivos, están ahí festejando que pudimos al final habilitar nuestra fuerza laboral para ser productiva en estos esquemas de pandemia como tal, prácticamente desde cualquier lugar, ¿no? Y nuestra fuerza de TI, a final de cuentas, pudo habilitar todos estos sistemas remotos, híbridos, para habilitar a mi fuerza laboral, ¿no? Haciendo, pues, productivo, ajá, y seguir trabajando de una manera totalmente nueva. Si es cierto que estos equipos han sido muchas veces héroes porque habilitaron esto de manera súper rápida, haciendo prácticamente posible lo que se veía en corto tiempo, lo que se veía que iba a suceder en un largo tiempo, que fue realmente la primera mitad de este año. Vamos a empezar a ver que va a cambiar esta perspectiva, ajá, el año que entra, ¿no? Y comenzaremos a darnos cuenta de que mucha información fue robada o expuesta por atacantes internos o usuarios negligentes de manera interna, ¿no? Malintencionada o buena intencionada, pero con faltas eh, de responsabilidad en el manejo de estos datos, ¿no? Muchos de eso, pues, tiene implicaciones que tienen todavía, están relacionadas con el teletrabajo este año, ¿no? Y mantenemos, pues, todo este tema de poder acceder a la información y compartirla prácticamente desde cualquier plataforma, pero muchas veces esa información se queda compartida, ¿no? Como lo hemos comentado, pues prácticamente de la noche a la mañana, todas las empresas cambiaron de una fuerza laboral predominantemente basada en oficina a los trabajadores remotos en esquemas de implementaciones de VPN, de Bring Your Own Device, de acceso al dato prácticamente desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¿no? Y este perímetro desapareció y lo que vamos a estar viendo que en temas de implementaciones mal hechas, de usuarios que están compartiendo información y no tienen el debido cuidado de protegerla, implementaciones que no toman en cuenta en temas de infraestructura, por ejemplo, en la nube, que no toman en cuenta el debido cuidado para la protección de los datos. Ujú. Pues no sabemos hoy en día cuál va a ser el impacto que estamos teniendo con este tipo de incidentes que aún no nos hemos dado cuenta, pero el año que entra seguramente vamos a poder revelarlo, ¿no? Alguna de las preguntas que se tienen que hacer
Para evitar este tipo de incidentes y que veamos el año que vendrá más incidentes de este tipo es cómo vigilamos nuestra nueva superficie de ataque, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando para poder tener visibilidad primero, control después, sobre esta nueva superficie que hemos ampliado con nuestros usuarios y nuestra fuerza laboral y de qué manera los estamos protegiendo? Otra de las preguntas es eh, si realmente los ciberdelincuentes pensaron que podían salirse con la suya mientras nosotros estábamos tratando de habilitar de manera productiva a nuestra fuerza laboral ahora para el trabajo remoto, ¿no? Mientras nosotros estábamos ocupados en habilitar el negocio, los ciberdelincuentes pues estaban pensando en cómo atacar este nuevo esquema y encontrar alguna falla en nuestras implementaciones o nuestro proceso para poder robar información o sacar ventaja de alguna forma. Y finalmente, a medida que nuestra normalidad se convierte en simplemente normalidad, debemos de tomar en cuenta, ajá, que debemos de entender bien los conceptos básicos de revisar mis políticas y los procesos de seguridad, ¿no? Validar nuestra postura que tenemos como organización y analizar el riesgo que me están generando estos nuevos procesos, ¿no? Pero sobre todo evitar suponer que todo está bien solo porque aún no hemos visto incidentes de seguridad, ¿no? Sabemos que hay soluciones nativas en la nube a largo plazo que deberán de tener un conocimiento profundo del conocimiento, del comportamiento y actividad total de los usuarios y que deben de ser permanentes. De ahí hablamos de este Zoom de la ciberseguridad, ¿no? En lugar de tener soluciones puntuales, provistas o provisionales mientras sucede tal o cual cosa, sabemos que esto pues se va a adoptar para muchas organizaciones y este nuevo esquema de ciberseguridad pues debe tomarse en cuenta, ¿no? Eh, Sabemos que estas soluciones puntuales o temporales no toman muchas veces en cuenta la protección de los datos o la información confidencial de las organizaciones y mucho menos el tema del comportamiento de los usuarios, ¿no? Entonces son temas que debemos de tomar en cuenta al momento son esas preguntas que tenemos que hacernos para poder seguir adelante nuestro proceso de aseguramiento en estos temas de transformación digital. Eh, Otra de las predicciones que nos da la doctora Margaret Cunningham, nuestra principal investigadora científica dentro de ForcePoint, nos comenta sobre que las personas se comportan como personas y que el futuro de la ciberseguridad, a final de cuentas, sigue siendo humano y seguirá siendo humano, ¿no? A medida que acabamos el año, sabemos que se revelaron debilidades en herramientas y protocolos de seguridad para los trabajadores remotos, ¿no? Muchas veces hacíamos que los trabajadores fueran hasta nuestro perímetro, que ahora está ya en desuso, para poder acceder a aplicativos, inclusive para poder navegar hacia Internet. Y los usuarios descubrieron que lo pueden hacer directamente desde sus casas sin necesidad de ir a la oficina de manera virtual, ¿no? Se destacaron problemas de confiabilidad y accesibilidad a la red. Se encontraron formas innovadoras de mantener a las organizaciones productivas y sobre todo los usuarios encontraron la manera de ser más productivos, ¿no? El año que entra se seguirá reflejando esta resiliencia, digamos, y el ingenio humano de poder trabajar de una manera mucho más cómoda para ellos, brincándose muchas veces controles de seguridad. Ajá. Sabemos que las amenazas internas van a proliferar precisamente por este tema, digamos, negligente por parte del usuario, tratando de ser productivo, muchas veces se va a brincar los esquemas de seguridad. El usuario va a encontrar atajos o estrategias diferentes de trabajo creativas, ajá, que sí, muchas veces van a ser exitosas a nivel de negocio, pero representan un riesgo para las organizaciones. Eh, Nosotros hemos aprendido en este año que las personas no siempre son predecibles, ¿no?
y hacer suposiciones sobre el comportamiento correcto de los usuarios, pues es peligroso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente aprender más sobre qué es lo que los motiva a estos usuarios, si es ser productivos y están encontrando nuevas maneras de hacerlo, pues involucrarlos en este proceso, meterlos en el esquema de concientización en temas de ciberseguridad y finalmente esperar o forzarlos a que decidan comprometerse con la organización y los procesos de ciberseguridad, ¿no? Eh, Algo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es comprometernos a diseñar e implementar prácticas y herramientas de ciberseguridad que funcionen con estos usuarios de una manera de ayuda a hacerlos más productivos y no poner un impedimento para que lo sean, ¿no? Por supuesto, de esto, dentro de la industria de ciberseguridad, observar y comprender el comportamiento de mis usuarios, acompañándolos de una visibilidad del contexto en conjunto con ellos, nos va a dar una ventaja competitiva frente al resto de las organizaciones como tal, ¿no? Porque ya estamos involucrando al usuario en los procesos de seguridad, ¿no? Lo que a lo mejor a simple vista, un acto obviamente malicioso de algún usuario porque se está brincando las políticas de seguridad y que probablemente lleve a la pérdida de datos, si los involucramos en este proceso, nos vamos a dar cuenta que simplemente puede ser una persona que quiere hacer su trabajo, ¿no? Queremos que las personas hagan su trabajo dentro de las limitaciones de nuestra política de seguridad corporativa y que no solamente debemos de bloquearla, sino debemos de fomentar, ajá, este involucramiento en los procesos de ciberseguridad y encontrar una ruta mucho más fácil, ajá, y mucho más segura para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces, involucrarlos en estos procesos de ciberseguridad va a, vamos a tener un beneficio. Ajá. Pero es importante que tomemos en cuenta a los usuarios en los procesos de seguridad, ¿no? Porque a final de cuentas, ellos van a encontrar la manera más fácil de hacer las cosas y muchas veces es la más riesgosa. Eh, Nuestra última predicción tiene que ver con Eric Tressler, más bien no lo comenta él, y tiene que ver con temas de desinformación, ¿no? Eric Tressler es nuestro vicepresidente de ventas para gobiernos globales dentro de ForcePoint y nos dice que la desinformación si de alguna manera ha empezado estos últimos años, va a continuar todavía el año que entra, ya que las personas continúan creyendo pues todo lo que ven y todo lo que leen prácticamente en Internet sin ningún tipo de investigación adicional, ¿no? Hemos visto casos innumerables de campañas y ataques de desinformación, sobre todo de alto perfil, videos de explosiones falsas, esfuerzos de intromisiones en ámbitos electorales, protestas artificiales, por decir algunas, ¿no? Y actualmente sabemos que la desinformación es una de las principales amenazas que vemos y que confunden a nuestros usuarios, ¿no? Internet, a final de cuentas, fue fundado en base al anonimato. Ajá, y también refleja y dificulta la lucha contra la desinformación, ¿no? Son esquemas baratos, es fácil, se alinean muchas veces a las creencias de las personas cuando leen y se alinean a sus ideas y a su forma de pensar, ¿no? Eh, la desinformación la vamos a ver en múltiples formas como tal, ¿no? Sabemos que no existe una forma mágica para de remediar este tipo de amenazas. No existe una única herramienta que pueda guiar hacia mis usuarios, hacia la verdad o la seguridad. Y sabemos que todos debemos de cuestionar lo que ven en línea, ¿no? Y regresamos al tema de involucrar a los usuarios en esta cultura de ciberseguridad, ¿no? Debemos de cuestionar o de
hacer que nuestros usuarios cuestionen todo lo que ven en línea en lugar de tomar la información sin más pensamiento o mayor investigación, ¿no? Sabemos que hoy en día muchos medios de comunicación, las organizaciones generan que haya mucha más conciencia sobre las campañas de desinformación, ajá, y la intención que con ellas traen. Y por supuesto, sabemos también que hay un creciente diálogo de las organizaciones con los usuarios, ajá, con redes sociales con respecto a este tema, ¿no? Eh, Nosotros vemos a la desinformación no solamente el año que entra, si lo vemos mucho más allá, seguiría aumentando en determinados temas muy focalizados y sobre todo con gran alcance. Y ¿por qué no, no? Las campañas de desinformación son fáciles y de bajo costo de implementar, mientras que el riesgo y las sanciones que generan, el riesgo es alto y las sanciones son prácticamente inexistentes, ¿no? Eh, Esto es en general lo que vemos y bueno, antes de pasar a las conclusiones, no sé, José Luis, quisieras comentarnos algo más. Bueno, pues muchas gracias a Ramón Castillo, el Senior Sales Engineer de ForcePoint, pues por darnos este adelanto de lo que veremos en materia de ciberseguridad para este inminente 2021, desde la perspectiva, claro, de los ForcePoint X Labs. Bueno, quisiera dar algún cauce a las opiniones, algunas preguntas que hemos recibido. Recuerden que a nuestra teleaudiencia que pueden enviar sus comentarios o preguntas por medio de la sección preguntas y respuestas o del chat para darle lectura. Comenzamos entonces, dice aquí Jorge Herrera, ¿qué rol e importancia tienen las soluciones biométricas en la ciberseguridad? Es un rol importante para temas de identidad, ¿no? Hoy vamos a ver, hablando de este tema de la ciberseguridad como servicio, vamos a hablar de arquitecturas de SASE o de Zero Trust. Las arquitecturas de Zero Trust se basan en el mínimo privilegio que les vamos a dar a los usuarios al momento de estar accediendo a mis aplicativos, ¿no? Y lo primero que debemos de hacer es identificar al usuario, ¿no? Eh, Saber que realmente es él, ¿no? Y bueno, la parte de los factores de autenticación, biométricos sobre todo, pues nos da certidumbre de que el usuario es quien dice ser, ¿no? Entonces es parte importante de este tipo de arquitecturas. Muy bien, gracias. Aquí tiene otra pregunta. Liliana Peña dice, estoy de acuerdo en que debemos hacer que sean más productivos y no estar limitándoles. Sin embargo, hay un gran número de empresas que ya sean recursos humanos o algún nivel C, que quieren las llamadas horas nalga y quieren que esto se logre o se mida a través de tecnología. Hemos visto que el empleado se burla de este tipo de controles. ¿Consideras que la aplicación de inteligencia artificial llegue a ser utilizada más en temas de control? Sí, sí la vamos a ver utilizada en temas de control, pero lo que es importante es tener el juicio, digo, depende sabemos que estas herramientas se basan en la cantidad de datos con las cuales son alimentadas para poder ellas mismas tomar eh, pues resolutivos o dar información de valor para la organización, pero al final de cuentas todavía están inmaduras, sobre todo en temas de seguridad de la información, porque nosotros somos disruptores en los procesos para proteger los datos. Entonces, si toman una mala decisión, pues vamos a tener interrupciones en nuestra productividad. Entonces, siempre van a tener, al menos en los siguientes años, una interacción con alguien que sepa darles contexto y la intención que tiene el usuario. Si vemos que el usuario, como dices, solamente está sentado navegando en Internet sin ser productivo por la organización, pues estas herramientas nos van a dar esa información y al final de cuentas alguien va a darse, va a concluir que su usuario simplemente está
sentado sin ser productivo, ¿no? A la organización, pero dependemos mucho de lo que la organización quiera. Muy bien, gracias Ramón. Por supuesto, todas las opiniones, todas las preguntas que tengan acerca de estos temas, de estas tendencias que nos está dando a conocer Ramón Castillo, pueden hacérnoslas llegar en la sección de preguntas y respuestas. Tenemos más, dice una, ¿qué podemos hacer cuando los empleados habilitados salen de la empresa para evitar la fuga de información? Sí, hay, obviamente hay soluciones de prevención de fuga de datos eh, que se basan mucho en el endpoint, digámoslo así, que acompañan, digamos, a los usuarios cuando están trabajando fuera de la organización. ¿Qué es lo que hacen estas soluciones? Pues típicamente identifican, auditan y protegen el dato, pues en sus tres estados, en reposo, en uso y en movimiento desde la perspectiva del endpoint, ¿no? Del equipo como tal. Pero ¿qué pasa cuando el dato está en otro lugar, digamos, la nube? Ahí estas soluciones puntuales pierden visibilidad, ¿no? Sobre precisamente estos temas de acción. Cuando regreso a tomar este esquema de SASE, este esquema de Zero Trust, donde ya está embebida la ciberseguridad en temas de acceso al dato sin importarnos dónde esté el usuario, dónde esté el dato o desde qué dispositivo lo está accediendo. Si nosotros ya llevamos eso a esas arquitecturas, entonces vamos a tener esta visibilidad, control de lo que los usuarios están haciendo con los datos prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Pero debemos de llevar este tema de protección de datos también a temas de nube. Muy bien, gracias Ramón. Hoy, quisiera pedirte si puedes suspender un poquito lo de la presentación para que te Sí, podamos ver mejor. Gracias. claro que sí, Aquí perdón. tenemos una que nos llegó al principio, dice, con base en lo que nos estás presentando, ¿cómo podemos defender entonces nuestros activos e información contra los hackers y otros ciberdelincuentes? Una pregunta muy abierta. Claro, aquí básicamente lo que debemos de proteger, olvidémonos de que el perímetro ya existe, ya el perímetro no existe. Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo perímetro? Podemos tomar en cuenta a los usuarios o podemos tomar en cuenta la interacción que tiene el usuario con el dato. Si nosotros llevamos la ciberseguridad a ese punto, es decir, a la interacción del usuario con el dato, ya sea que lo haga, esa interacción sea para transformarlo en valor, para compartirlo o interactuar o colaborar con socios de negocio, con internamente entre la organización, vamos a tener un mejor control y visibilidad sobre qué es lo que el usuario está haciendo. Hay que tener visibilidad sobre, primero, toda la interacción que está teniendo el usuario con el dato, como les digo, sin importarnos dónde esté el dato o dónde esté el usuario. Si nosotros somos capaces de llevar la ciberseguridad a ese punto, vamos a ser mucho más efectivos en temas de controles. Bien, gracias. Aquí hay otra pregunta de Luis Marís. Dice, si como se comenta, el resultado real de la inteligencia artificial lo veremos más maduro en 2 o 3 años, ¿cómo convencer a la dirección general de invertir en una plataforma en aprendizaje, aunque se espera que los avances sean tan importantes en poco tiempo? La diferencia entre tener o no tener analítica, ajá, es en tener una seguridad reactiva a pasar a tener una seguridad preventiva. Si tu analítica te empieza a dar indicador, bueno, el tener una analítica te va a comenzar a dar indicadores de riesgo y cuáles son todas esas actividades eh, que hizo el usuario que generaron riesgo dentro de la organización. Entonces tú vas a tener una línea de tiempo con todas esas actividades precursoras que a través de un analista te va a decir, bueno, pues este usuario está acumulando información, está navegando en lugares de búsqueda de trabajo, está actualizando sus perfiles en redes sociales, está actualizando documentación de búsqueda de trabajo y entonces
pues hay indicadores que te van a decir este usuario se va a ir, ¿no? Y no simplemente vas a tener, ¿sabes qué? El usuario se fue y ya se llevó la información. Entonces vas a pasar el hecho de tener analítica te va a llevar de una seguridad reactiva a una seguridad preventiva. Bien, aquí hay una pregunta, espero que sea suficiente con lo que nos dice Javier. Dice, el document sharing con servicios de Microsoft o Google, ¿cómo lo visualizan? Lo visualizamos como una herramienta de colaboración. Ajá. Aquí lo que hay que hacer es saber qué tipo de datos son los que el usuario está compartiendo. Ajá. Si son datos propietarios, son datos confidenciales, son datos públicos, son datos de colaboración. Y cuál es la política con respecto a eso. Por eso hablamos de el acompañamiento de las políticas y los procedimientos tiene que ser la base de todo. ¿Y qué es lo que dice la política con respecto a esto? Y lo segundo es, una vez que nosotros identificamos al dato que está siendo compartido, poderlo remediar. Si es un dato clasificado como confidencial que no debe de ser compartido con terceros, poder tener esa capacidad de descompartirlo. Si es un dato que no debe de estar en la nube, poderlo remediar, es decir, poderlo poner en un repositorio de remediación, quitárselo al usuario, etcétera, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tener es visibilidad, bueno, obviamente además de la política y el procedimiento, es visibilidad sobre qué tipo de datos son los que los usuarios están almacenando o están compartiendo, ¿no? Bien, aquí hay otra pregunta, dice, ¿de qué forma pueden participar las áreas de recursos humanos y legal para comunicar e identificar posibles infracciones al código de conducta? ¿Y cómo difundir esto a los empleados? Por supuesto, sabemos que la ciberseguridad y todos estos temas son, pues, prácticamente todas las áreas de negocio tienen que estar involucradas, ¿no? Es multifacético el asunto, ¿no? Porque tienen que ver con temas de privacidad, temas de propiedad intelectual, temas de ética y comportamiento dentro de los mismos usuarios dentro de la organización. Entonces, sí es un tema multidisciplinario en las organizaciones. Lo primero que hay que hacer es detectar cuáles son mis procesos críticos de negocio, cuáles son los datos que están sustentando esos procesos críticos y a partir de ahí crear toda esta política, obviamente avalada, supervisada y validada por temas de recursos humanos, legal, tecnología y procesos de negocio, ¿no? Muy bien, aquí hay de un tema de coyuntura. Dice, hay cada vez menor resistencia al trabajo remoto y las compañías están cambiando su cultura laboral para adaptarse a la nueva realidad, entre comillas. Dice, ¿cuáles son los principales cambios que está asumiendo la organización con respecto al trabajo a distancia? Lo primero bueno, yo lo veo desde dos perspectivas. Primero, la parte de habilitación tecnológica para seguir siendo productivo como organización, que es algo que vimos pasar este año. Y lo segundo es el tema de ciberseguridad, ¿no? Muchas organizaciones, la ciberseguridad no los acompañó con este paso acelerado de transformación digital y pues vamos a estar viendo incidentes a lo largo del año que entra y muchas adecuaciones a temas de ciberseguridad. Ahora, el tema de la adecuación por parte de los usuarios, pues sí, debe de haber maneras de medir la productividad dentro de los procesos de negocio que tanto ha facilitado temas de productividad, este habilitamiento remoto. Y bueno, obviamente los procesos productivos dentro de la organización, pues es el principal indicador de si es exitoso o no. Espero haber contestado. Yo creo que sí, sí es algo muy amplio además. Vamos a tomar una última para estar en tiempo. Dice esta pregunta, en el tema de movilidad con ambientes híbridos, ¿cómo identificar a los usuarios que estén haciendo uso de aplicaciones de nube no autorizadas o no oficiales? Shadow IT en la nube.
¿Se ha identificado el riesgo de seguridad alrededor de esto? Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, obviamente identificar el Shadow IT. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay herramientas, por supuesto, que ayudan a la identificación del Shadow IT. Eh, Muchas de ellas o a través de otras, podemos también controlar el acceso a este Shadow IT, pero lo primero que debemos de tener es visibilidad. Pero más que tener una visibilidad y control de Shadow IT, lo más importante es el tema de Shadow Data. Es decir, todo este tema de datos que se van a ese tipo de aplicativos de Shadow IT, ¿no? O sea, si hay ya ahorita, existe manera de tener visibilidad y control sobre ese Shadow IT, pero a través de soluciones pues de gateways de seguridad, temas de CASB, etcétera. Pero lo más importante es el Shadow Data. Independientemente a que tengamos visibilidad y control sobre este Shadow IT, sobre las aplicaciones sancionadas, sobre estas aplicaciones que realmente están autorizadas por la organización, cuál es el data que se está moviendo ahí, ¿no? Perfecto, pues les queremos agradecer a nuestros amable teleaudiencia por habernos enviado sus comentarios, sus preguntas, quedaron algunas por ahí. Pero ya estamos por finalizar esta mesa redonda, este seminario virtual. Pero antes quiero pedirle a Ramón Castillo, Senior Sales Engineer de ForcePoint, que nos dé algunas palabras a modo de conclusión. Por favor, Ramón. Mira, básicamente lo que vamos a estar como conclusiones y acciones para este 2021, debemos de tener en cuenta que debemos de tener herramientas, sí, basada en analítica, temas de machine learning. Ajá. Debemos de adoptar, digamos, este tema de analítica de machine learning para poder medir, ajá, y comprender los movimientos de datos y el comportamiento del usuario prácticamente en tiempo real. Eso es algo, una de las conclusiones. Otra es hacernos estas preguntas difíciles sobre si contamos con las herramientas y las soluciones adecuadas para poder detectar y detener los comportamientos anómalos antes de que sea demasiado tarde. Todo este tipo de seguridad predictiva de la cual hablamos. Y finalmente, podernos reunir con expertos de ciberseguridad, contrainteligencia, tecnologías de información, ciencias del comportamiento, recursos humanos, para desarrollar la comprensión del comportamiento de estos sistemas de ciberseguridad, ¿no? Saber que realmente es un usuario malintencionado o simplemente es un usuario que quiere hacer su trabajo, ¿no? Entonces sí debemos de tener estas capacidades para poder ser mucho más efectivo el año que entra. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Y bueno, con esto damos fin a este seminario virtual. En nombre de Cielo México, agradezco nuevamente la participación de Ramón Castillo, Senior Sales Engineer de ForcePoint, y por supuesto a toda nuestra amable teleaudiencia. Mi nombre es José Luis Becerra, editor de Cielo México. Muchas gracias por su atención y espero saludarles en nuestro próximo evento. Muy buen día a todos.